El jefe de la mesa se acercó a Daniel Bryan con una oportunidad. Cesaro y Bryan se unieron para un encuentro épico con Jey Uso y Seth Rollins. Apollo Crews defendió su título intercontinental contra Kevin Owens y más. Cuidado, venía la super rodilla, toda máquina, lo levantan y lo estrellan brutalmente para que se reciba la nuca contra la esquina superior. Uso con el splash. La encuesta del programa de hoy es: ¿crees que Daniel Bryan deba abandonar SmackDown? Déjenme su respuesta en los comentarios. Hola a todos, yo soy Quetzali Bullies y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de SmackDown en el resumen más completo que vas a encontrar ya en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE, deja tu like y comentario y haz que esta comunidad crezca. Ahora sí, todo el mundo listo, ¡vámonos! La noche comenzó con Cesaro, que otra vez no pudo casi hablar, porque primero lo interrumpió Seth Rollins, luego Jey Uso y finalmente llegó Daniel Bryan a respaldarlo cuando lo querían atacar y dijo que él respeta a Cesaro porque ha trabajado más duro que cualquiera, incluido el campeón, al que no le gusta luchar. Enseguida llegó Roman y les dijo que son dos perdedores, tal para cual. Uno perdió en WrestleMania a pesar de que le avisaron que iba a perder y el otro se junta con el perdedor, así que es perdedor por ósmosis casi. La cabecera de la mesa escupió su veneno y se fue, y entonces se armó un combate de parejas, Uso y Rollins versus Bryan y Cesaro. No hay nada en casa, se lastima. Slim Blade de Rollins rapidísimo, va ahora a la cobertura. Enganche de pierna, la cuenta no pasa de uno. Iba con patada, se la bloquean la segunda, Dagger blanco en la nuca y dejaron medio turulato a un Cesaro que se agacha. Viene, mira, qué bonito, qué efectivo desde la cuerda, qué giro, qué antebrazo brutal encima, 1, 2, se salva Jey Uso, no necesito eso, está gritando. Yo soy Seth endemoniado Rollins, qué cobarde Rollins, huye. Bueno, tiene otros planes. Mira eso cómo lo trajo. De afuera hacia adentro, superplex, es increíble Cesaro. Sí, ahora son dos hombres contra uno. Cuando era Cesaro solo criticar. Pero mira, solo uno me está atacando, el hombre ilegal, el hombre que acaba de recibir el relevo. El tremendo rodillazo a toda máquina. No quieren a Uso encima. 1, 2 y eso se acabó y ganan Daniel Bryan y Cesaro. Terminando el combate, Bryan comenzó a instigar a Roman Reigns para que salga y salve a su primo de que le hagan 250,000 swings. Pero Roman no salió y Bryan concluyó que la cabecera de la mesa tiene miedo. Mientras Apollo Crews se enteraba que debía defender el campeonato intercontinental frente a Kevin Owens, Jey Uso estaba mareado y enojadísimo con Rollins y con Cesaro, y en el ring, una de las campeonas de parejas de WWE, Nia Jax, se enfrentó a Tamina. ¡Oye, no! Patada para la espalda de Shayna y ahí está atacando precisamente por la espalda, aprovechando el momento Nia Tamina. Siempre está de mal talante y lo está aprovechando muy bien en el ring, pero parece que Shayna no está muy contenta con lo sucedido. Está súper enojada, no sé si será con Reginald. Sí. Oye, se tropezó, cayó Reginald y ahora se preocupa Nia. ¡No! Super patada de Tamina en todo el centro del pecho para Nia, la lleva al rincón y ahora Tamina la tiene, la controla, toca de espaldas, 1, 2 y gana Tamina. Kevin Owens estaba feliz por tener una oportunidad por el campeonato intercontinental. Quien no estaba feliz por eso era Big E, porque esa es su lucha y no la de KO. Pero Owens le dijo que sí, que lo entendía y la amara en coche, pero que se le hacía tarde para su lucha. Y así sin más salió a enfrentarse a Apollo Crews por el título. El comandante Asís en el borde del ring distrayéndolo. Lo sorprende por detrás Apollo. Lo retiene 1, 2 y Apollo retiene el título. Aquí es el ganador y todavía campeón. Patrizador para Apollo, pero ahí va. Cuidado, el comandante Asís atacando a Kevin Owens. Mira el tamaño, mira el tamaño. ¡Oh, no! El clavo nigeriano para Kevin Owens. Directamente, viste el cuello, Cabrera, la tráquea. Está ahí Sami Zayn. Tiene tan buen corazón que es capaz de ir. ¡Oh, no! ¡Va a bailar! Míralo, Cabrera. Mira qué ritmo. Olvídate de KO. ¡Oh! Esta es tendencia mundial. Paul Heyman dice que de todos los Cesaros del mundo, Cesaro es su Cesaro favorito, pero que la satisfacción del cliente es lo más importante en la isla de la relevancia. Por eso al final del show, Roman Reigns respondería al reto de Cesaro. Apollo estaba tan contento por haberle ganado a Kevin Owens que no se dio cuenta de que Big E vino a saludarlo. Porque yo planeo ser el campeón. Y ahí está Big E atacando a Apollo brutalmente y la estrella contra un baúl y después de darle duro con el puño en la rodilla. Oye, pero supuestamente Big E no estaba de alta para competir. ¿Y si está de alta para dar puños? Pero ahí está el comandante ahora al rescate. Aleister Black está de regreso y dispuesto a hacer lugar para cosas más fértiles en medio de la bola de mentirosos y mediocres que lo rodea. Los Dirty Dogs apostaban por los Mysterio, pero los interrumpieron los Street Profits.
Entonces llegó la tía Bayley a poner orden y a hablar de Bianca Belair. Pero Montesford intervino más rápido que Patti Chapoy llamando a la campeona por teléfono para contarle lo que ocurría. Entonces Bianca dijo, espérenme que voy para allá. Y cuando llegó Bianca... Que quería felicitarte por hacer historia en WrestleMania. Y para ser honesta, sería un honor para mí ser tu primera retadora. Bueno, tú realmente mostraste a WWE que tú eres la superlativa. Así que va a ser un honor luchar contra ti en WrestleMania Backlash. Eso era todo. Okay, that definitely wasn't what I was expecting. Bueno, quizá no era lo que yo estaba esperando, porque ella definitivamente... Una cosita más, espera. Sí. Yo... Rey Mysterio y Dominic Mysterio enfrentaron a la Academia Alpha. Otra vez padre e hijo, a zancadilla y queda preparado para la llamada a San Diego. Dominic se encarga, o no, lo carga Otis. Se le escapa, pero tratan de castigarlo contra la esquina y ahora remete Otis, termina sobre la mesa, 6-1-9 en el ring. A la cara para San Diego Mysterio, Rey Mysterio buscando la victoria. Desde lo alto viene Rey con la plancha Zapito, 1-2 y tremenda victoria de Rey Mysterio y Dominic. Yo digo que con la victoria de la semana pasada y la victoria de nosotros, esta semana nos hace contrincantes para los campeonatos de pareja. Lo único que mi hijo y yo queremos es crear historia aquí en la WWE, siendo el primer equipo de parejas, papá e hijo, como campeones mundiales de parejas. La familia Mysterio viene con todo. Bianca. Cerrando la noche, Roman Reigns salió a responder el reto de Cesaro y fue clarito. ¿Quién crees que eres tú, Cesaro, para retarme a mí? No te lo mereces ni te lo ganaste. Así que mi respuesta es no. Y será no siempre, porque no eres nadie. Y siguió retando a Daniel Bryan una última vez. Y cuando Bryan estaba por responder... Bueno, pero tú tienes que aceptarla. Tú tienes que aceptarlo. Acéptalo. Acepto. Tienes que aceptar ese reto. Y entonces, Daniel... Oye, qué gran caballero es Cesaro. Vino a defender al otro y salió premiado. ¿Qué? ¡Cállate! You need to know this. If, Se me olvidó algo. when you lose, Sí, que digo, cuando pierdas, I don't ever want to see you again. yo no quiero volver a verte nunca I want you to más. disappear. Quiero que te I want you to desaparezcas, vanish. quiero que te I don't ever wanna desvanezcas. see your No te face quiero volver a on ver my a show ti ni a again. tu I don't cara ever wanna en see mi you show. floating on Jamás SmackDown. quiero verte flotar por Ever SmackDown. again. Do you understand Jamás. me? Nunca más, ¿lo entiendes? O sea que si pierde, ¿se acabó Bryan? Tendría que desaparecer del mapa. Oye, le cambió la cara. Acepto. Hasta aquí todos los resultados de SmackDown. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.